Los pedidos de Zelensky son escuchados en los Estados Unidos. Washington libera más ayuda militar para Ucrania tras la multimillonaria luz verde esta semana. Vamos en breve por más detalles. Hasta Washington. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Washington anuncia que entregará a Kiev unos $6.000 millones adicionales en ayuda militar. Además, el jefe del Pentágono señaló que van a enviar a Kiev con carácter de urgencia baterías de misiles Patriot, entre otras armas. Y la Alianza Progresista, el Grupo Puebla, pide una misión humanitaria que verifique el estado de salud del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, detenido en una cárcel de Guayaquil. Glass pidió a los gobiernos de México, Brasil y Colombia que ejerzan presión internacional a su favor. Estados Unidos anunció que liberará otros $6.000 millones para la compra de armamento para Ucrania. Esto se suma a los $61.000 millones en ayuda militar y económica ya aprobados esta semana en apoyo a Kiev. Así lo comunicó el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, al cierre de una reunión del grupo de Ramstein, que reúne a 50 países en respaldo a Ucrania. El jefe del Pentágono señaló que Washington enviará a Kiev con carácter de urgencia baterías de misiles Patriot, sistema de defensa contra drones y munición de artillería avanzada. Y precisamente Ucrania llevaba meses insistiendo en la necesidad de recibir este tipo de armamento para contrarrestar la escalada de la ofensiva rusa por aire en el frente oriental. Vamos a encontrar al periodista José Díaz Briceño en Washington con los detalles. José, ¿de qué dimensiones la nueva ayuda para Kiev es lo que tanto esperaba acaso Volodymyr Zelensky? Sin duda, aquí Estados Unidos lo está calificando como el paquete de ayuda más antes aprobado. Hay que decir que hace 2 días Estados Unidos había liberado $1.000 millones en ayuda y estas provenían de equipos, misiles, municiones y otros aditamentos provenientes directamente de los inventarios del Pentágono. Ahora esta cantidad nueva es de $6.000 millones en ayuda, pero aquí hay una cuestión crucial. El tema es que la mayor parte de la ayuda que se está destinando a partir de estos $6.000 millones es apenas una contratación para que con empresas de armamento estadounidenses y de otros países se pueda iniciar la fabricación de estos aditamentos y eventualmente ser enviados a Kiev. Esto, hay que decir, tomará un tiempo y esto lo confirmó hoy el Pentágono. En específico, los misiles Patriot que fueron prometidos y que el presidente Zelensky había pedido tanto, también apenas serían fabricados por la empresa RTX, que tiene su sede en Orlando, donde se ensamblan estos misiles. Así es que, si bien es el paquete más grande jamás aprobado, este todavía tomará tiempo, pues apenas es el inicio de la contratación. Y considerando todos esos plazos que está mencionando José, ¿podría esta ayuda acaso cambiar el curso de la guerra? ¿Qué dicen de esto allá en el Pentágono? Justamente en esta reunión del grupo de contacto de Ramstein, donde el secretario de la Defensa estadounidense Lloyd Austin habló, se refería justamente al momento en que se vive en el plano de la guerra en Ucrania. Ahí aseguró que lo más urgente en estos momentos son estas defensas antiaéreas que se necesitan para evitar que las tropas rusas sigan bombardeando algunas infraestructuras claves de Ucrania, incluyendo centrales de energía. Es por eso que está buscando a través de distintos medios que distintos países otorguen interceptores para atacar justamente a las tropas rusas. Hay que decir en específico que el secretario Lloyd Austin, sin embargo, fue optimista al decir que, si bien en estos momentos hay un reto ante la pérdida de algunos frentes, las tropas ucranianas han sido bravas y han logrado contener el avance ruso e incluso conquistar algunas de las ciudades que Rusia había contactado apenas después de la invasión de 2022. Muy bien, José Díaz Briceño, en Washington. Gracias. Y se fortalece ese fuerte internacional en apoyo a Ucrania. Este viernes, aquí en Berlín, el canciller Olaf Scholz recibía al secretario general de la OTAN, a Jens Stoltenberg, quien tachó de inaceptables las presuntas actividades de espionaje ruso reveladas recientemente
aquí en Alemania y en Reino Unido, en una reunión previa a la cumbre anual de la Alianza Atlántica que se celebrará en julio en Washington. Stoltenberg alabó además el papel asumido por Berlín para reforzar el flanco oriental de la OTAN, así como también su incremento del gasto en defensa de hasta el 2% del PIB logrado tras la invasión a Ucrania. Olaf Scholz además reiteraba la necesidad de apoyar a Ucrania el tiempo que haga falta para garantizar, dijo el canciller, la seguridad del resto de Europa. Y encontramos en nuestro estudio parlamentario a nuestra analista política Úrsula Moreno. Úrsula, concretamente, ¿a qué ha venido el jefe de la OTAN a Alemania, más allá de esa declaración de intenciones? Hola Jenny, básicamente agradecer a Alemania el papel que está realizando porque, lo hemos contado en numerosas ocasiones, es el segundo país después de Estados Unidos que más aporta en materia de armamento y de ayuda económica a Ucrania. Alabó el papel que Alemania está teniendo, ya lo comentabas, en el flanco oriental de la OTAN, reforzando ese flanco oriental, concretamente en Lituania, y dijo que no todo está perdido, que Ucrania todavía puede ganar esta guerra, pero lamentó la falta de munición y de armamento que en los últimos meses, precisamente por ese bloqueo del paquete de ayuda en Washington, pero también porque Europa no ha llegado a lo prometido, sobre todo en materia de munición, para apoyar a Ucrania, dijo que todo esto hay que recuperarlo y, de hecho, el Reino Unido ya ha anunciado que va a invertir un 2,5%, es decir, que va a elevar esa aportación del PIB en su gasto de defensa. Otro tanto va a hacer Bélgica y otros países, reforzando sobre todo la fabricación de munición para aportar a Ucrania. Y dijo, también lo comentabas, que le preocupa enormemente esas presuntas actividades de espionaje por parte de Rusia en el Reino Unido y en Alemania, que son ambos territorios de la OTAN. Y a todo esto, España anuncia el envío de misiles Patriot a Ucrania y Alemania hace lo propio. ¿Hubo presión para que Berlín entregara esos misiles de crucero del tipo Taurus? Pues es difícil saber que se ha hablado a puerta cerrada porque lo único que han dado son declaraciones en una conferencia de prensa sin posibilidad de hacer preguntas, pero parece bastante evidente que se habrá hablado del tema, sobre todo ahora que Estados Unidos ha accedido al envío de los ATACMS, Reino Unido los Scalp y Francia los Scalp y Reino Unido los Shadow. Pues todos sabemos que los Taurus son esos misiles de crucero que tienen un alcance incluso mayor, 500 kilómetros, y Estados Unidos vería con muy buenos ojos que Alemania accediera a enviarlos, pero no hemos escuchado nada por el estilo por parte de Scholz. Sigue insistiendo en que de momento no los va a enviar. Y hablabas de los Patriot. Evidentemente, el envío por parte de España de los Patriot responde a esa presión que ejerce ahora mismo la OTAN para que los países miembros de la Alianza Atlántica realmente sacan de sus reservas aquello que puedan prestarle en estos momentos de ayuda a Ucrania. Jenny. Úrsula Moreno, muchas gracias y feliz fin de semana. Y más noticias. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió con el presidente de China en el tercer y último día de esta visita plagada de tensiones. Las dos naciones no están de acuerdo en una variedad de temas, no es novedad, pero los grandes desafíos son cuestiones extremadamente complejas, como el apoyo a Rusia en su guerra contra Ucrania y los reclamos territoriales de China sobre Taiwán. Blinken y Xi enfatizaron que era crucial que ambos países mantuvieran canales de comunicación abiertos. Dos superpotencias rivales intentan acercar posiciones. El presidente chino Xi Jinping recibe en Pekín al secretario de Estado estadounidense Antony Blinken. Pese a sus diferencias fundamentales en comercio, seguridad o geopolítica, Xi se mostró optimista. China está deseando ver un Estados Unidos confiado y abierto con prosperidad y desarrollo. Esperamos que Estados Unidos también pueda ver con buenos ojos el desarrollo de China. Solo cuando se resuelva esta cuestión fundamental y se dé el primer paso, las relaciones China-Estados Unidos se estabilizarán, mejorarán y avanzarán de verdad. Durante su visita de 3 días, Blinken expresó su preocupación ante las reivindicaciones territoriales de China en Taiwán y el Mar de China Meridional. También acusó a la República Popular China de alimentar la guerra en Ucrania, apoyando a la industria armamentística rusa.
En mis conversaciones de hoy he reiterado nuestra profunda preocupación por el hecho de que China suministre componentes que están alimentando la brutal guerra de agresión rusa contra Ucrania. Rusia tendría dificultades para mantener su asalto a Ucrania sin el apoyo de China. El ministro de Asuntos Exteriores chino acusó a Estados Unidos de tratar de coartar su desarrollo económico y tecnológico, así como su expansión regional. La relación entre China y Estados Unidos se enfrenta cada vez más a factores negativos y a todo tipo de contratiempos. Los legítimos derechos de desarrollo de China han sido suprimidos de forma injustificada y nuestros intereses fundamentales enfrentan desafíos. ¿Deben China y Estados Unidos mantenerse en la senda correcta hacia la estabilidad o retroceder a una espiral negativa? Esta es una cuestión importante a la que se enfrentan nuestros dos países y que pone a prueba nuestra franqueza y capacidad. Se prevé que en las próximas semanas ambas naciones también debatan formalmente sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Y mucho más ha sucedido este día en el mundo. Lo pasamos a revisar en el siguiente resumen de noticias. Y los ministros de Defensa de Alemania y de Francia firmaban un acuerdo para la producción conjunta de un tanque de combate de nueva generación. El tanque debería estar operativo para el año 2045 y contribuir a la sintonía militar entre las dos capitales europeas, el llamado eje franco-alemán. 5 personas murieron por ataques aéreos del ejército israelí en la ciudad de Rafah, situada en el sur de Gaza. Paralelamente, otros 4 civiles murieron por bombardeos de tanques israelíes en el centro de la Franja de Gaza, de acuerdo con las autoridades sanitarias palestinas. Entre tanto, Estados Unidos anunció que ha comenzado a construir un puerto provisional en la costa de Gaza para la entrega de ayuda humanitaria por mar. Vamos a interesantes noticias económicas y mi colega Juliana González. Muy bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Vamos a hablar de una noticia histórica, por lo menos en lo que a las tecnológicas se refiere, y es que la casa matriz de Google, Alphabet, anunció su primer dividendo de toda su historia. Y además batió las expectativas más optimistas de los mercados. En términos concretos, Alphabet aumentó su facturación un 15% hasta alcanzar los 80.500 millones de dólares en el último trimestre, según informó la compañía tras el cierre de la sesión bursátil del jueves. Y por si esto fuera poco, sus beneficios alcanzaron los 23.662 millones de dólares. Una de las razones de estas buenas cifras radica en el fuerte negocio publicitario de Google y de YouTube. Tras el anuncio de las buenas cifras, la cotización se disparó más de un 14% en el after hour del mercado. Alphabet superó así por primera vez la barrera de los 2 billones de dólares en valor de sus acciones. Y cambiamos completamente de tema y nos vamos a la isla de Cuba, porque este país enfrenta su peor crisis económica en 3 décadas, con una fuerte escasez de alimentos y medicinas y una inédita espiral inflacionaria. Y ahora los ciudadanos se enfrentan a otro problema: la falta de efectivo de los bancos. Ni dólares, ni euros, ni pesos cubanos. La situación ocurre a menos de un año de que el gobierno impusiera la obligatoriedad de que los pagos de salarios se hicieran a través de transacciones electrónicas. Y ahora los cubanos no tienen cómo retirar su dinero de los cajeros automáticos. Largas colas frente a los cajeros en La Habana. Los cubanos se enfrentan a un nuevo obstáculo para hacer frente a su maltrecha economía: la dificultad para sacar del banco pesos cubanos en efectivo. 3 días yo llevo para sacar dinero en un cajero. Hoy fue que vine aquí y saqué dinero. No hay dinero, los cajeros rotos, ponen dinero, lo ponen muy poquito y así. Las entidades carecen de suficiente efectivo porque el Banco Central de Cuba no puede imprimir la cantidad que demanda la economía. Esto cuesta unos dólares que el Estado no tiene ni para pagar sus deudas con los acreedores internacionales. Toda esta crisis ha disparado la economía informal y sobre todo el mercado informal cambiario, que parte importante funciona en efectivo. Entonces tienes un gobierno emitiendo mucho dinero sin la capacidad, sin los dólares para poder imprimir los pesos. El gobierno tampoco ha querido imprimir billetes de mayor denominación. El billete de mayor denominación son 1.000 pesos, que la tasa de cambio del mercado informal son $3.
Además, si bien la masa monetaria se ha multiplicado casi por 5 en apenas 4 años, en medio de una espiral inflacionaria, la mayor parte del dinero ya no se encuentra en los bancos. El último dato que aparece en el armario estadístico, el 70% de ese dinero está en efectivo y solamente el 30% está en los bancos. Ante esta fuerte crisis de liquidez, el gobierno cubano intenta fomentar el uso de las transacciones electrónicas como parte de un plan para bancarizar a la población, algo que por el momento no parece estar funcionando. Y la canciller de Bolivia, Zelinda Sosa, se aseguró este viernes el apoyo de Rusia al ingreso del país andino en el grupo de economías emergentes conocido como BRICS, que ve como una herramienta para quebrar la hegemonía de Estados Unidos, así lo aseguran. Tras un encuentro con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en Moscú, Sosa subrayó que su país ya está manteniendo consultas con todos los miembros del bloque al que pertenecen Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y que ha recibido respaldo de los mismos. Bolivia ve el grupo como una alternativa para un desarrollo mundial más justo y equitativo. Recordemos que Argentina retiró su solicitud tras la elección de Javier Milei como presidente. Bueno, y desde estas noticias nos vamos a Guatemala y noticias preocupantes. Jenny. Realmente noticias aterrantes de confirmarse. Claro, en Guatemala la Fiscalía de este país ha allanado las oficinas de la ONG internacional Save the Children como parte de una investigación por supuestos abusos contra menores migrantes. Según la Fiscalía de Guatemala, entre los investigados hay ONGs como el Fondo Mundial para la Infancia y fiscales incluso del estado de Texas. Save the Children, con sede en Reino Unido, confirmó la investigación, aunque sostiene que no se le ha comunicado ninguna acusación específica. La operación ocurre 12 días después de que se circulara información sobre el supuesto tráfico de niños guatemaltecos en la frontera sur de los Estados Unidos. Vamos por más detalles de esta noticia hasta Ciudad de Guatemala con el periodista Luis Ángel Saz Ordóñez. Luis Ángel, saludos. Y en primer lugar, ¿qué más ha trascendido de la investigación? ¿Habrá acusación penal, civil? ¿Hay suficiente munición, digámoslo de esta manera, contra la ONG británica? Hola, buena tarde. Hay una información muy escueta sobre el caso contra esta ONG. La verdad es que la Fiscalía no ha dado mayores detalles más que una persona que denunció y que tendría alguna información que fue dada también en Texas, Estados Unidos. Esta fiscalía llama la atención que es la Fiscalía Especial contra la Impunidad que se creó en un momento para investigar cargos de alta corrupción y ahora ha sido utilizada para seguir a jueces, fiscales, periodistas y ahora a esta ONG, lo que ha causado pues alarma de la comunidad civil aquí en Guatemala. Claro, si entiendo bien, realmente todavía está en balance si estas denuncias son creíbles. Y te lo pregunto también, porque ¿cómo la Fiscalía guatemalteca va a poder llevar a cabo esta investigación cuando el propio secretario general de la Fiscalía de Guatemala, Ángel Pineda, tiene prohibido el ingreso de los Estados Unidos incluso por acusaciones de corrupción? ¿Qué hay detrás de todo esto finalmente? Y no solo es esto, el jefe de la Fiscalía que realizó esta investigación o estos allanamientos, Rafael Curruchiche, también tiene prohibido ingresar a Estados Unidos. Ha sido sancionada por la Unión Europea, por Inglaterra también, por ser una persona que intentó boicotear las últimas elecciones, porque esta Fiscalía ha entrado desde casos, temas meramente de partidos políticos, también contra periodistas y jueces, y ahora toca a un tema de una ONG internacional por supuestos abusos de derechos de menores. Sin embargo, hay una fiscalía especial que se llama Fiscalía de Temas de Asuntos Internacionales que tendría que estar llevando esto, pero llama acá la atención en el país que no se utiliza esta fiscalía, sino se utiliza otra que ya ha criminalizado a otras personas. Por lo tanto, la información llega a cuentagotas, no se ha dado mayor detalles de esto y estamos a la espera de que se haga público qué hallazgos hay para empezar una investigación. De cualquier manera, Save the Children no es la única bajo la denuncia. También hay otras ONGs, también fiscales del estado de Texas. ¿Hay una denuncia políticamente motivada de que se habla allá en Ciudad de Guatemala? Es justo lo que se está esperando, tener los detalles para tratar de entender el porqué de este allanamiento. Realmente hay mucha especulación,
pero pocos datos confirmados, por lo tanto no podemos adelantar mayor información, digamos, información al menos confirmada. Sí se sabe de que la Fiscalía prometió que en los próximos días dará un poco más de información, pero que harán una alianza con la Fiscalía de Texas, que es donde en teoría habría surgido parte de los datos para empezar esta investigación que realmente no ha sido judicializada, es decir, no ha sido llevada ante un juez. Ya los detalles, solo es algo que la Fiscalía está haciendo solamente con algunos indicios previos. En la denuncia de abusos de menores es un tema bastante sensible. Hay que ver también qué dice la ONG al respecto. Muchas gracias, colega periodista Luis Ángel Saz en Ciudad de Guatemala. Feliz tarde. Y más noticias, el Grupo de Puebla, foro integrado por representantes de las izquierdas latinoamericanas y del sur de Europa, ha propuesto una misión que verifique las condiciones de salud del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, encarcelado en una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil. Glass fue detenido por la policía ecuatoriana a principios de este mes tras el asalto de México en Quito, donde estaba refugiado desde diciembre pasado. El gobierno mexicano había otorgado el asilo solicitado al que fue vicepresidente de Rafael Correa. Glass está imputado por malversación de fondos públicos en las obras de reconstrucción tras el terremoto del año 2016 y también tenía pendiente terminar de cumplir una pena de cárcel por cohecho y acusación ilícita después de que de finales del año 2022 saliese de la cárcel gracias a una resolución judicial. Y Jorge Glass escribió cartas a los representantes de 3 países y el emisario de esas cartas es nuestro próximo invitado al programa, el presidente de Colombia entre los años 1994 y 1998, el señor presidente Ernesto Samper. Está con nosotros en directo desde Bogotá. Presidente Samper, bienvenido. Y comienzo en honor al tiempo, preguntándole, usted hizo entrega de estas cartas el pasado 17 de abril. ¿Qué le dijeron los presidentes de Colombia, de Brasil y la canciller mexicana sobre el pedido de auxilio de Jorge Glass? Bueno, las cartas son muy conmovedoras de por sí. Fueron escritas a lápiz por el vicepresidente Glass en su puño y letra y enviadas. Yo se la entregué personalmente al presidente Lula, quien estaba de visita aquí en Colombia. Se la hicimos llegar a través de compañeros del Grupo de Puebla al presidente Petro, y la canciller Alicia Bárcenas es parte del Grupo de Puebla. Ella se la entregó al presidente López Obrador. Los 3 mostraron mucha compasión con los términos de la carta y por eso la solicitud que hemos hecho de que se averigüe cuál es la situación de integridad física y las condiciones de vida y de reclusión que en este momento tiene el señor vicepresidente Glass. Señor Samper, ustedes, el Grupo de Puebla, proponen varias cosas en este contexto. Una de ellas es un salvoconducto para que siga gozando del asilo político. ¿Qué sucedería entonces con las sentencias judiciales que el señor Glass tiene pendientes en el Ecuador? Bueno, como usted sabe, el vicepresidente Glass interpuso un habeas corpus para proteger su derecho al debido proceso. La juez ecuatoriana, el juez ecuatoriano falló concediéndole el derecho y declaró ilegal la forma como entraron las autoridades ecuatorianas, irrumpieron violentamente y prácticamente secuestraron al vicepresidente Glass y lo llevaron nuevamente a la cárcel. El hecho de que haya habido un habeas corpus, a nuestro juicio, invalida todas las órdenes de captura que estuvieran vigentes y obliga al gobierno de Ecuador a devolverle al presidente Glass el derecho al asilo que le fue conculcado de manera violenta al extraerlo de la Embajada de México en Ecuador. Comprendo. Sin embargo, se lo pregunto también, presidente Samper, porque hay un amplio sector, y no solo de la clase política, del Ecuador también lo hay, de la sociedad ecuatoriana, que exige que el señor Glass responda ante la justicia del país. Y aquí la pregunta, ¿están equivocadas acaso todas las instituciones ecuatorianas? No, lo que está equivocado es pensar que el derecho de asilo solamente se aplica para delitos políticos. Precisamente cuando hay una persecución judicial como la que se ha iniciado contra el expresidente, el vicepresidente Glass desde hace varios años, convirtiéndolo prácticamente en un chivo expiatorio de todos los procesos de corrupción, él invocó el derecho a tener un debido proceso
y a que se garantizara su derecho a defender su inocencia, que fue lo que no se le ha respetado en los últimos 5 años. Por eso el gobierno de México, que es el que concede el asilo, estableció claramente que no existían condiciones para ser juzgado, no que no fuera juzgado, sino que no existían garantías para ser juzgado en Ecuador y les pidió el salvoconducto para que pudiera asilarse en México. ¿Esto es algo realmente que deberían resolver otros países a los que el señor Glass está recurriendo? ¿Otros gobiernos, si no la justicia del Ecuador, incluso con todos los problemas que sabemos tiene la justicia ecuatoriana, ¿no es acaso después de todo Ecuador un país democrático? No quiere decir que Ecuador no pueda continuar adelante con los procesos. Puede hacerlo y está en toda su autonomía para hacerlo, pero precisamente el derecho de asilo se estableció para que cuando una persona que puede estar juzgada por delitos comunes o por delitos políticos, excepto los delitos contra la paz y de lesa humanidad que están por la Convención de Viena excepcionados en el asilo, puede recurrir a un derecho de asilo para que salvaguardar su derecho a probar su inocencia, y ojalá lo haga, pero lo haga en condiciones en que se le garantice su debido proceso, y una de ellas es que pueda hacerlo desde un sitio distinto a aquel en el cual lo están persiguiendo las autoridades judiciales ecuatorianas. Se nos va el tiempo, señor Samper. Por favor, muy breve. Ustedes también piden esa misión humanitaria que verifique el estado de salud del señor Glass. Recordemos que en cartas que escribió a puño dice que está en huelga de hambre. ¿Qué información tienen ustedes sobre el estado de salud del señor Glass? La información de la abogada, la información de la familia que no ha podido verlo sin una sola vez, donde dicen que está muy deprimido, que fue llevado a un hospital, que está en huelga de hambre, que no está comiendo e inclusive que lo están torturando. Creemos que él tiene el derecho como ser humano a que entidades como la ONU Derechos Humanos o Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras vayan y verifiquen sobre el terreno y en el lugar cuáles son sus condiciones de reclusión en este momento y qué peligros corre su vida y cuáles son sus circunstancias de integridad personal. Ernesto Samper, expresidente de Colombia, muchas gracias por esta entrevista. Con mucho gusto. Y terminamos con la llama olímpica que Grecia ha entregado a los organizadores franceses, mientras París se prepara para acoger los Juegos de este verano. El traspaso fue realizado por las autoridades olímpicas en el Estadio de Atenas, en donde los Juegos fueron revividos en 1896. La llama olímpica pasará esta noche en la Embajada Gala antes de ser embarcada con rumbo a Francia. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.